Nova Forma presenta Conferencia Teológica de Escatología y Apocalipsis, octava parte con el Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble. Buenas tardes, hermanos, compañeros todos. Como solemos decir, de todo lo visible, lo invisible, de lo pretérito, de lo venidero y de lo presente, nos encontramos convocados hoy bajo el magisterio teológico del Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble, intentando un acercamiento hermenéutico de tipo tradicional, lectura de uno de los libros más altamente simbólicos y controvertidos de toda la tradición del corpus literario del cristianismo histórico, siempre como parte de todos estos proyectos de acercamiento, de diálogo también de alguna manera interreligioso e interconfesional, que es el proyecto global de desarrollo humano de Nova Forma. Tenemos tres principios tutelares que los solemos hacer mención de ellos con regularidad, y son los principios de que todo lo sabemos entre todos, un principio del educador de la liberación Paulo Freire, que nos coloca en una posición de hermandad y de colaboradores en la construcción conjunta de la experiencia compartida del conocimiento, no como algo que se otorga autoritariamente y desde la memoria de alguien hasta un receptor pasivo, sino como una actividad comunal, como eran los espacios eclesiales primitivos. También planteamos que el díptico del poeta alemán Goethe, que si tratas a los demás como lo que son, los hace ser más de eso que son, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían ser, los hace ser más lo que deberían ser. Y también el planteamiento teologal del teólogo de la liberación Leonardo Boff, que plantea maravillosa y magistralmente que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Como parte de este planteamiento de mesa redonda y de comunidad, quería compartir dos pequeñas reflexiones de tipo aforístico, que yo creo que sintetizan en parte uno de los llamados al espíritu de apertura y de disposición aperturista a este tipo de diálogo, que solamente puede darse de un modo auténticamente fértil cuando se exime de los estados de controversialidad y de adversarialidad que suelen darse en estos temas, que con facilidad se convierten en temas más de discusión y de debate que un auténtico encuentro de las almas y encuentro de los logos. Y son las dos siguientes ideas. Miro desde fuera un acto o de otro o propio. ¿Cuál sería la mejor manera de entenderlo? No la sé, pero sí sé que mientras más por adelantado lo entenderé, pues el juzgar y el comprender existen inversamente proporcionados. Mientras más adelantado lo juzgue, menos lo entenderé, pues el juzgar y el comprender existen inversamente proporcionados. Y la idea de que, entendiendo que si lo más difícil es respetar lo que no se entiende, lo menos posible será respetar lo que no se entiende, convencido de entenderlo. Que en el espíritu de la mayor de las aperturas predisposicionales nos abramos a este espacio de magisterio y de reconocimiento en una fe compartida y en una apertura del corazón, bajo la dirección del compañero Ángel Ariel. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Me complace estar aquí nuevamente para compartir el último capítulo de la narrativa bíblica que se da en el libro de Apocalipsis, porque como dije anteriormente, la Biblia es un solo libro y tiene varios capítulos, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada capítulo en este momento, en el contexto del que estoy hablando, es un libro, y cada libro tiene capítulos en sí mismo. De manera que para mí es un gozo y una alegría poder seguir compartiendo con ustedes
la exégesis de este libro tan importante, que es palabra de Dios. No es un libro escondido ni misterioso, ni es un libro para iniciados, es parte de la palabra de Dios y como tal se puede entender y de él podemos derivar una riqueza espiritual maravillosa, particularmente en el contexto de la iglesia sufriente y perseguida. De manera que para mí, me reitero, es una bendición estar con ustedes, por los presentes y por los que están al otro lado del celular y el micrófono, que me podrán estar viendo en vivo o eventualmente en tiempo diferido. Como de costumbre digo que mi presentación, mi intervención en estos espacios son desde el punto de vista de un ministro del Evangelio. Y también, como he dicho anteriormente, la idea es exponer con claridad lo que se hace más, digamos, evidente o lo más accesible en una expresión sencilla y clara de la palabra. De manera que pido a Dios que nos dé entendimiento para poder exponer la palabra de Dios. Y pido a Dios también que le dé entendimiento y le abra el corazón y la mente a los oyentes, de los presentes, para que puedan recibir esta información que considero muy valiosa. Así que a los efectos vamos a hacer una breve oración para pedirle a Dios su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acudo a ti, Padre Santo, el dador de la vida, el Rey de Reyes, soberano del universo, quien tiene control de todas las cosas, y quien se ha placido en revelarse a sí mismo en tu palabra y a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien dio su vida y derramó su sangre por la humanidad. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de transmitir esta palabra tuya y que también le capacites a los oyentes a recibirla con un espíritu de apertura, con un ánimo resuelto en dejar que la palabra ministre a sus corazones y a sus mentes, y que esta palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la envías. Que así como la lluvia riega la tierra y esta produce fruto, que así sea tu palabra sobre nuestros corazones, que haga la obra para la cual tú la has enviado y para la cual tú en esta tarde la enviarás. Pedimos esto en el nombre sacrosanto de tu Hijo Jesucristo, por quien te doy gracias. Amén. Amén. Muy bien. La última vez que nos reunimos, estuvimos analizando el capítulo 7 de Apocalipsis y estipulamos que antes de que se derramaran los juicios y antes de que ocurrieran eventos posteriores a los que ya habíamos discutido, Dios le muestra a Juan y a la iglesia que va a haber dos grupos: el grupo de los que están marcados por Dios y el grupo de los que no están marcados por Dios. El grupo de los que están marcados por Dios, entiéndase aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, son aquellos que no recibirán, no serán objeto de la ira del castigo de Dios. Los que no, los que persisten en pecar y persisten en darle la espalda a Dios, por eso no están marcados con la marca divina, y entonces esas personas van a tener ciertos problemas. Y vamos a ver posteriormente esa situación. Y entonces, eso ocurre en el capítulo 7 con una pausa que se da en la
revelación juanina, en la revelación del rollo que está sellado con 7 sellos. De manera que se habían removido del rollo 6 sellos. El séptimo sello todavía no se había quitado. Entre el sexto y séptimo sello está la pausa en donde Dios dice, mira, séllame a mi pueblo, y luego entonces se abre el séptimo sello, que es la porción que vamos a estar discutiendo en este momento. Así que nos vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. El capítulo 8 de Apocalipsis. Lo voy a leer en un capítulo breve, pero el texto hay que leerlo. Por aquí partimos en nuestra exégesis. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso por las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera, y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Ese es el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Y en el verso 1, ¿verdad? Nos dice que una vez se abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Yo creo que había anticipado algo la última vez. Y hay 2 razones para ese silencio. Hay 2 razones. La primera es la expectativa silenciosa del juicio de Dios a punto de ser revelado. Y luego el silencio litúrgico del cielo a la luz del incienso y las oraciones de los santos. Yo creo que había mencionado que eso es equivalente a cuando se termina un juicio y quedamos en espera de la deliberación del jurado y luego la sentencia, el veredicto y la sentencia. Hay un silencio solemne en la corte esperando qué es lo que va a pasar. Pues algo así parecido es lo que se pretende con este silencio de media hora, que no es media hora literal, es una figura metafórica, que es una pausa breve en el
desarrollo de las visiones de Juan. Entonces es con la apertura del séptimo sello que el rollo del Cordero queda abierto. Recuerden que como es un rollo que está sellado con estos sellos de cera, más o menos, se va quitando, pero no es hasta que se quite el último sello que el rollo queda abierto. ¿Ve? Ahora, cuando se quita el séptimo sello, entonces el rollo queda abierto. Y obviamente hay un silencio solemne porque se sabe que en ese rollo está contenido los acontecimientos finales de la historia. Por lo tanto es algo solemne, algo importante. Así que con la apertura de este séptimo sello, el rollo queda abierto para revelar los acontecimientos que en él están escondidos. Así que no es para menos que haya un silencio solemne ante lo que Dios ha de hacer a continuación. Muy bien. Yo he querido, antes de proceder con el toque de las trompetas, ¿okay? Porque ese sello es el séptimo, ¿verdad? Y después de la pausa, pues es que se abre el rollo. El capítulo 7 es un paréntesis, pero la narrativa, que comienza en el 8.1, había terminado en el último verso del capítulo 6. O sea que la narrativa continúa, no desde el 7, sino desde el 6, que es cuando se está develando los sellos. ¿Ok? Así que entonces, antes de empezar a hablar del derramamiento de los juicios, de Dios y de la ira, yo quiero contextualizar estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el concepto de la ira de Dios y del justo juicio de Dios, podríamos emitir juicios a priori sobre cosas que no entendemos. Entonces Jorge atinadamente hizo un comentario ahorita sobre no juzgar lo que no entendemos. Algo así tú dijiste, ¿no es cierto? Sí. Que si difícil es respetar lo que uno entiende, casi imposible es poder respetar lo que uno no entiende convencido de entenderlo. Correcto. Así que entonces, antes de yo arrancar a hablar aquí de lo que leí, ¿no? Que es bien fuerte, tenemos que contextualizar este asunto. Primero, la ira de Dios. Cuando usamos la palabra ira, rapidito, a priori pensamos en coraje, en una reacción cultural de alguien que nos hizo algo y responde a las pasiones nuestras humanas, pero Dios no es así. Dios es el eternamente otro. Dios no brega, Dios no es criatura, Dios es el Dios soberano. Así que cuando hablamos de los atributos de Dios y de características que le podemos atribuir a Dios, es otra cosa. No son características humanas, aunque algunas de estas características humanas se le atribuyen a Dios para que podamos entender algunas cosas de Dios. Eso se llama antropomorfismo, ¿verdad? Entonces se le adjudica a Dios, pues, digamos que tiene ojos, o escucha, o tiene boca. Dios no tiene ojos, ni tiene oídos, ni tiene manos, porque Dios es espíritu. Pero Dios, en su misericordia, ha descendido a nuestro nivel y ha puesto en bocas de sus profetas, ¿verdad? De los agiógrafos, de las personas que han escrito la palabra de Dios, este tipo de lenguaje para que podamos entender ciertas cosas que de otra manera no podríamos entender. Algunos teólogos lo que han dicho es que Dios nos balbucea como el papá o la mamá le balbucea, le habla palabritas a los nenes cuando están chiquitos. Esto es el bibi, el biberón, para que el nene lo entienda. Esto es la leche. Entonces Dios a veces tiene que decirnos, este es el biberón, esto es la leche. Baja a nuestro nivel para que podamos entenderlo y escucharlo.
Así que cuando hablamos de la ira de Dios, nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento la ira de Dios se manifiesta muchas veces. Y esta se manifiesta particularmente sobre el pueblo de Israel, quien, a pesar de haber sido escogido por Dios para servirle, desobedeció y pecó grotescamente. Si hay una nación, un pueblo que ha desobedecido a Dios, ha sido el pueblo de Israel, los judíos. Y hay eventos históricos, sobre todo en el libro de los jueces, por ejemplo, como antes de la monarquía, el pueblo había una teocracia, ¿no? Y vivían felices, pero se entregaban a la idolatría, a la inmoralidad, etc. Entonces Dios venía, cogía una nación pagana, la usaba como correa, como fuete, y lo invadía al pueblo, y entonces el pueblo se enderezaba, clamaba a Dios y Dios los perdonaba. Y entonces Dios ponía un juez, entre ellos el famoso Sansón, Jefté, Débora, Gedeón y otros más. Esos fueron momentos particulares en la historia del pueblo de Israel, donde Dios disciplinaba a su pueblo. Pero hay tres eventos históricos bien importantes que marcan derramamiento de la ira de Dios con razón, el justo juicio de Dios. El primero de ellos se da en el 722 a.C., cuando Dios envía al exilio a el Israel del norte, las 10 tribus del norte, con el imperio asirio. El imperio asirio invadió Samaria, destruye Samaria, y ellos salen exiliados a causa de la desobediencia execrable y el pecado horrible de ese pueblo. El segundo evento es el de la invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén, a Judá, en el sur, cuando en el 586 Nabucodonosor entra, destruye el templo, destruye la ciudad y se lleva entonces exiliado al pueblo judío para Babilonia. Y esto también a causa del pecado, la desobediencia, etcétera, etcétera. No vamos a tocar los detalles porque no nos daría el tiempo, pero son eventos importantes que se deben conocer, que tienen que ver con la ira de Dios. Y no es una ira momentánea, o sea, era una ira que era explicable y era esperada, porque Dios es amor, Dios es bueno, es misericordioso, pero Dios es justo. Y su justicia Él la aplica de forma imparcial. Y la Biblia dice que Él no da por inocente al culpable. Y el tercer evento se da en el 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo, cuando Roma invade Jerusalén con Tito como el general del ejército romano, y allí destruyen el templo, que era el símbolo nacional, cultural, religioso, era el símbolo del pueblo. Para Israel el templo era lo más grande porque era el lugar donde Dios habitaba. Y vino Roma, así como hizo Nabucodonosor en el 586, que destruyó el templo. Este templo, que había sido reconstruido por Herodes, lo destruye también. Destruyen la ciudad, queman todo, y ahí, en ese acto judicial de Dios contra Israel, se erradica todo el sistema sacerdotal, sacrificial y litúrgico, por las mismas razones de arriba, es decir, a causa del pecado y la desobediencia del pueblo de Israel. Y esto
se da como cumplimiento de la profecía de Jesús en Marcos 13, 2, en Lucas 19, 41 al 44. Y si usted quiere saber algún dato histórico, aparte de la Biblia, hay una fuente externa, porque la fuente interna es la Biblia, hay una fuente externa que registra, ¿okay?, y consigna lo que pasó en el año 70. Puede referirse a los escritos esenciales de Josefo, en el capítulo 25 de su libro, páginas 333 a la 353, los escritos esenciales de Josefo. Y ahí está en detalle todo lo que ocurrió allí, cosas horribles. Y todo eso como consecuencia de la desobediencia y del pecado de Israel. Así que la ira de Dios dirigida contra el pecado está estrechamente relacionada con la santidad y justicia de Dios. Dios es un Dios santo, eso quiere decir que es un Dios apartado del pecado. En Dios no habita ni hay ni un átomo de pecado. Y cuando el ser humano peca, pues Dios resiste eso. Dios resiste el pecado. Y se puede definir el pecado, el juicio o la ira de Dios, debo decir. Se define la ira de Dios de acuerdo al teólogo Wayne Grudem en su teología sistemática, en la página 212. La ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado, todo pecado, todo pecado. Y yo quisiera, rapidito, leer en Romanos capítulo 1, verso 18. Lo que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Okay? En Romanos 2.5 también dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De manera que la misma Biblia nos dice que Dios reacciona contra el pecado de esa manera. ¿Y cómo se define pecado? ¿Alguien sabe aquí cuál es la definición de pecado? La Biblia dice que el pecado es infracción a la ley de Dios. Eso está en 1 Juan, capítulo 3 y verso 4. El pecado es infracción a la ley de Dios. 1 Juan 3, 4. ¿Y cuál es esa ley? La ley de Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Y el asunto es que todos los seres humanos han violado, si no todos, algún mandamiento. Pero Santiago dice que el que viola un mandamiento, viola toda la ley. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y esos son los 10 mandamientos. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero hay que expandirlo un poquito. Claro. Los primeros 4 o 5 mandamientos están incluidos en el amarás a Dios sobre todas las cosas, de acuerdo al decálogo. Y el amarás a tu prójimo como a ti mismo están consignados los siguientes 5 mandamientos. Y yo voy a leerlos rapidito para beneficio de nuestros amigos presentes y los que están al otro lado del micrófono. Y dice así:
En Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, dice, el primer mandamiento de los 10 del decálogo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahí está los 10 mandamientos. Y ningún ser humano, salvo Jesús, que era el Hijo de Dios, también era el Hijo del Hombre, ha podido guardar los 10 mandamientos. Por lo tanto, si la definición de pecado es violación o infracción a la ley de Dios, y Dios reacciona contra el pecado, y toda la creación, todos los seres humanos han pecado y están pecando, pues entonces no debemos esperar otra cosa que Dios reaccione contra el pecado y contra aquellos que están infringiendo la ley continuamente. Así que ese juicio o esa manifestación de ira es lo que se llama el justo juicio de Dios. ¿Por qué es el justo juicio de Dios? Bueno, en primer lugar, en el gobierno de Dios no hay impunidad, no hay impunidad. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y en los países democráticos, la gente camina impunemente, cometen delitos y no pagan por sus delitos. En Puerto Rico, ¿cuántos corruptos hay por ahí caminando que cometieron un montón de delitos y salen libres, los fían, o los jueces dan unas determinaciones cuestionables, o por algún tecnicismo legal se cae el caso y están impunes, caminan impunemente. Pero en el tribunal de Dios, en el sistema penal divino, no hay impunidad. A Dios no se le escapa ni un solo delito, ni uno solo. Por eso es que en el juicio del gran trono blanco, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar, lo vamos a discutir aquí, dice, metafóricamente también, pero es para que entendamos que a Dios no se le escapa nada, que se abrirán los libros. Se abrirán los libros para que seamos juzgados, todos los seres humanos, todos, desde Adán y Eva para acá, por las cosas que están escritas en esos libros, sean buenas o sean malas. O sea, no hay computadora en el mundo que pueda registrar eso, pero Dios es infinito, Él es omnisciente. ¿Ah? Dios no se olvida de nada. Así que todo lo que hemos hecho nosotros está registrado ahí. Pero dice la Biblia que habrá otro libro, que es el libro de la vida. Entonces, en ese libro de la vida están registrados los nombres de los escogidos de Dios, de los salvados. Así que yo, que he cometido muchas faltas, de las cuales me he arrepentido y he acudido a Jesucristo, quien me ha salvado,
voy a aparecer en esos libros. Mira, dice esto, más esto, más esto, más esto, cosas. He pecado. Muchas veces no he honrado a Dios, algunas veces he mentido, otras veces con mi mente he pecado, ¿verdad? Quizás no honré a mis padres como hubiera querido, hablé algo equivocadamente, he codiciado, todas esas cosas. El que más o el que menos lo ha hecho. Aquí en Puerto Rico hay un refrán que dice que el que no tiene dinga tiene mandinga. Y había un evangelista famoso en Puerto Rico que decía que el que no fuma lo masca. El que no fuma lo masca, que viviéndose al tabaco. ¿Verdad? Así que eso está ahí. Ahora, si mi nombre aparece en el libro de la vida del Cordero, que es el registro de todos los que están salvados porque han entregado su vida al Señor Jesucristo, pues entonces eso quiere decir que a pesar de fui pecador, hice cosas malas, al entregarme a Cristo, Dios me impartió la justicia y la perfección de Cristo y soy salvo. No tengo que temerle a la ira divina, porque ya Cristo recibió la ira de Dios sobre sí mismo para salvarme a mí. Una gran bendición. Así que en el gobierno de Dios no hay impunidad. Lo otro que quiero decir es que Dios no es un abuelito complaciente ni malcriador. Ustedes saben lo que son ser un abuelito malcriador. Yo soy abuelo. ¿Ah? Pues que no está bien, déjalo, eso no es nada. Nosotros los abuelitos, ¿verdad? Eso no es nada, bendito, déjalo, si es un nene, está y le pasa. Malcriamos los nietos, los malcriamos. Consentidor. Y los consentimos, a pesar de que hagan cosas que merecen disciplina. Eso no es bendito, eso no es nada. ¿Verdad? Claro, cuando somos padres, pues no es esto, ¡pam! Y la nalgadita. Pero cuando somos abuelos, la cosa cambia. Bueno, pues Dios no es un abuelito consentidor o malcriador. Y Dios es insobornable. Dios, y lo repito, Dios es insobornable. No hay nada que tú le puedas dar a Dios a cambio para que Él no te juzgue. Nada. Hay una sola forma de evitar el juicio de Dios sobre uno individualmente, que es entregándose a Cristo. Entonces, a Dios, al ser humano se le ha dado la oportunidad completa. La raza humana, en cambio, ha endurecido su corazón. La raza humana ha despreciado el regalo de Dios en Cristo. O sea, actualmente, a pesar de que el cristianismo o la cristiandad es la primera religión en el mundo, el islamismo está ahí, esos son números nominales totalmente. De esa gran sombrilla de la cristiandad, debe haber un porcentaje muy pequeño que seamos verdaderamente cristianos, que le sirvamos al Señor. Ahora mismo las naciones cristianas, ¿cuáles son las naciones cristianas? Estados Unidos, España, Inglaterra, la OTAN. Alemania y la OTAN, ¿verdad? Que encierra la gran mayoría de los países poderosos cristianos. ¿Son cristianos realmente? No. Es de nombre. ¿Verdad? Por diversas razones históricas y de conveniencia. ¿Ok? De manera que la raza humana ha despreciado. Imagínense ustedes que la nación que se reputa a sí mismo como cristiana, la única nación que ha tirado 2 bombas atómicas contra poblaciones indefensas, ha sido la nación que más dice que es cristiana. Que se llama cristiana.
los Estados Unidos de Norteamérica. Y podemos dar varios ejemplos más, no solamente de Estados Unidos, sino de Francia, de España, de Alemania, etcétera, etcétera. Quiere decir que el cristianismo no es, cuando la Biblia habla de ser cristiano, no se refiere a ser un cristiano nominal, sino ser un cristiano de corazón, de verdad, un discípulo y seguidor del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la gran mayoría de la humanidad, muchos de ellos diciendo que son cristianos, realmente le han dado la espalda a Dios y han despreciado el regalo de Dios en Cristo. Por lo tanto, el juicio sobre la raza humana impenitente es y será justo. Lo repito. Por lo tanto, el juicio de Dios sobre la raza humana, que es impenitente, o sea, que no se ha arrepentido, es y será justo. Nadie, absolutamente nadie, podrá levantar el dedo acusatorio contra Dios. Nadie. Porque habrá por lo menos 3 dedos señalándole en su contra. Y el día que yo comparezca, si no soy creyente, delante del Señor, y me diga, bueno, ¿y tú? No, yo soy buena gente, yo no he robado nunca, ni he tirado piedra, ni he velado al guardia, fui un buen padre, fui esto y todo, así. ¿Y qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? Ah, no, yo no necesitaba el sacrificio de tu hijo porque yo hago buenas obras, yo soy buen proveedor. Y dice, no. La Biblia, a ti te predicaron el Evangelio, te dijeron que todos hemos pecado, y todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, y que tenías que creer en Jesucristo para perdón de tus pecados. Ah, no, pero es que no hay excusa. ¿Eh? De manera que el justo juicio de Dios, es un término que todos tenemos que entender. Cuando Dios hace algo, cuando Dios reacciona contra el pecado, cuando Dios ejecuta su juicio, nadie puede decir que lo hace desde la injusticia, desde la parcialidad. No. Dios lo hace porque es una reacción divina, completamente justa, contra el pecado y contra aquellos que cometen el pecado, o sea, que detienen con justicia la verdad, de acuerdo a Romanos 1:18. Y eso yo quería mantenerlo diametralmente claro, porque vamos a escuchar cosas fuertes aquí. ¿Okay? Así que entonces, ya habiendo hecho ese paréntesis, habiendo ese excursum, ¿no? esa aclaración, vamos a entrar entonces al toque de las trompetas. De nuevo, repito, Juan utiliza muchos términos y muchas palabras del Antiguo Testamento. La mayoría de las figuras que usa Juan y la simbología de los tipos vienen del Antiguo Testamento. Las trompetas también son elementos que se usaban en el Antiguo Testamento. Se usaban, para comenzar una batalla. Las trompetas se tocaron cuando el pueblo de Israel le dio las vueltas a Jericó para que las murallas se derrumbaran. Las trompetas, los sacerdotes cuando iban marchando, iban a la guerra, ponían las trompetas y sonaban las trompetas. ¿Okay? Así que la trompeta es un elemento conocido, ¿verdad? En el léxico de la iglesia temprana. Sabían lo que eran las trompetas y para qué se usaban. Así que entonces vamos a ver en estos 2 capítulos que se tocan unas trompetas. Y esta primera
trompeta que se toca en el capítulo 8. Viene seguida de una información que ya habíamos tocado anteriormente. ¿Recuerdan los mártires en el capítulo 5 que decían: ¿hasta cuándo, Señor, no hará justicia, ¿verdad?, a causa de lo que nos han hecho? Y Dios le dijo: aguarden un poquito de tiempo, que cuando se complete el número de sus consiervos, pues ahí va a venir. Pues les quiero decir que el capítulo 8 al principio dice, el verso 3: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, los santos estaban orando. No solamente la sangre de los mártires estaba clamando, sino que la iglesia está orando. Cuando es perseguida, clama. Y entonces todas esas oraciones, al llegar a la presencia de Dios, Dios escucha. Porque Dios es un Dios que oye, ¿verdad?, que recibe las oraciones de sus santos. Y hay un pasaje en Lucas 18 que nos habla precisamente de eso, de que Dios escucha a los que claman a Él día y noche. En Lucas 18, verso del 1 en adelante, dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia, ¿verdad? Ese es el preámbulo de lo que viene ahora. Es decir, que aquel juez que es injusto, a pesar de que era injusto, le hizo justicia a aquella viuda, porque estaba insistiendo. Ahora miren la respuesta de Jesús. Y el Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto, escuchen. O sea, él le hizo justicia a la viuda porque quería sacársela de encima. Pero miren esto: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Ve? Así que las oraciones de los santos, ya sean los que han vivido antes que nosotros y las nuestras, y el clamor de la sangre de los mártires, que se eleva como un gran clamor, una gran oración para que Dios haga justicia, Dios la escuchó y Dios la escucha y responde. Y en cierta medida, esta respuesta divina se da en reivindicación de su pueblo y en contestación de las oraciones de que ciertamente Dios hará justicia. Y por eso es que el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y estas expresiones siempre se asocian con el juicio, con juicio. Humo, terremoto, truenos, ruidos, etc. Así que entonces
Se toca la primera trompeta y cayó granizo, fuego, etcétera, etcétera. Y se quemó la tercera parte de la vegetación y todo. Se toca la segunda trompeta y vino como una gran montaña en llamas que se arrojó al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Luego vino la tercera trompeta y cayó una gran estrella del cielo ardiendo como una antorcha, y los manantiales de agua dulce, ¿verdad?, de agua potable, se contaminaron, se volvieron venenosos. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, o sea, hubo oscurecimiento, etcétera, etcétera. Así que en estas cuatro primeras trompetas se da un juicio sobre la naturaleza, la vegetación, el mar, el agua potable, los árboles y las lumbreras mayores. Y obviamente estos son, es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje metafórico, pero pone de manifiesto que son juicios divinos, no son eventos netamente naturales que escapan al control de Dios. ¿Ok? Así que Dios ha aceptado las oraciones de sus santos y está en proceso de vindicar su sacrificio por él. El mayor énfasis es que los fieros juicios que están por caer en los siguientes capítulos son la respuesta de Dios a los gritos de su pueblo y la vindicación de sus seguidores por todo lo que han sufrido. Entonces, en estos eventos vemos términos y palabras que están asociadas con las plagas que ocurrieron en Egipto durante el cautiverio del pueblo egipcio, del pueblo judío en Egipto. ¿Okay? Fechas aproximadas. ¿Ah? Fechas aproximadas del cautiverio. El cautiverio judío en Egipto se da por ahí entre el 1500 y 1100 o 1000 antes de Cristo. Y es la descripción del Éxodo. Ajá. Y vamos a ver un paralelismo entre ese evento y lo que describe Juan en Apocalipsis, las plagas, una analogía, ¿no?, de las plagas de Egipto y las plagas en el libro de Apocalipsis. Así que, igual que el éxodo de los hijos de Israel de su esclavitud egipcia fue precedida por distintas plagas, también lo será la liberación de la iglesia de los hostiles poderes políticos. Y hay un expositor que me gusta mucho, Gordon Fee, que dice que cuando Juan se refiere a que una tercera parte de la vegetación, o una tercera parte del mar, o una tercera parte de los peces, etcétera, etcétera, lo que está refiriéndose es que las presentes plagas son meramente anticipatorias y que anuncian a los que persiguen al pueblo de Dios que de la misma manera que Dios derramó juicio sobre Egipto, también eventualmente va a visitar con juicios divinos a esos que están persiguiendo la iglesia. Entonces, el que se convirtiera en sangre, ¿recuerdan la plaga de sangre de Egipto?
El Nilo se convirtió en sangre y murieron los peces y todo. Está diciendo algo parecido aquí. Cuando más tarde veamos una figura grotesca de unos demonios que parecen langostas, pues también hace alusión a las langostas que fueron enviadas por Dios para castigar a los egipcios, que se comieron todo lo verde, ¿no? Así que la primera trompeta indica, de acuerdo a Hendrickson, que a través de todo el periodo que se extiende desde la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor, quien está reinando ahora desde el cielo, afligirá a los perseguidores de la iglesia con varios desastres que sucederán en la tierra, es decir, afectarán el terreno. Y esta segunda serie de calamidades, la primera fue la de los 4 sellos, ¿recuerdan? Los primeros 4 sellos que hablaban del militarismo, de las conquistas, de cómo eso trajo muerte, enfermedad, carencia económica, todo esto, y al mismo tiempo persecución, porque hubo mártires asociadas con esas 4 jinetes del Apocalipsis. Pues de la misma manera, se indica que aunque Dios está castigando la tierra, todavía no es un juicio completo y final. Por eso habla de una tercera parte, algunas porciones, no es un juicio total. El propósito de la visitación es advertir a la gente que la ira de Dios está todavía por caer de un modo completo, y al hacer esto llevarles al arrepentimiento. Aunque la plaga se dirige principalmente contra la naturaleza, afecta también seriamente a la raza humana, porque se afecta la naturaleza, afecta la hierba, afecta los árboles, afecta el mar, etc., pues también se afecta la raza humana. Estos capítulos 8 y 9 describen el juicio de Dios cada vez más intenso de los no creyentes. Sin embargo, se debe enfatizar que Dios los juzga con el propósito de que sean redimidos. Por lo tanto, funcionan como las maldiciones del pacto en Deuteronomio 27 y 29. Esto lo dice Bob Buckley en su libro. Lo que está diciendo Buckley es que estos juicios anticipatorios de Dios lo que quieren es provocar al ser humano a que se arrepienta. Y vamos a ver al final del capítulo 9 que en lugar de arrepentirse, lo que van a hacer es que van a maldecir a Dios y van a levantar el puño o el dedo acusador contra Dios. Siempre la disciplina divina va con el propósito de redimir, de llamar la atención. Por eso ustedes ven los profetas, particularmente digamos Jeremías, Isaías, que son profetas que llaman a Dios a través de ellos, llamando al pueblo de arrepentimiento, porque el pueblo se había entregado a la idolatría, a la maldad, al paganismo, a la herejía, se había entregado a la inmoralidad, y Dios los llamaba al arrepentimiento. Y entonces, muchas veces decía, si no se arrepienten, va a venir el juicio de Dios. Pues, de forma análoga, estos juicios anticipatorios que le está mostrando Dios a la iglesia. No olvidemos el contexto. Están los hermanitos así, escuchando al lector en el siglo I de estas cosas que van a venir, y ellos están diciendo, wow, todo esto va a venir. Pero ellos ya habían leído, habían escuchado en el capítulo 7 que ellos estaban marcados y que los juicios de Dios no iban a caer sobre ellos, sino sobre los impíos, que en Apocalipsis llama los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son las personas que no han entregado su corazón al Señor. Así que estas iglesias de Asia, esas 7 iglesias, escuchando y diciendo, lo que viene es fuerte, pero gloria a Dios que nosotros somos libres de la ira. Pero ellos ya están viendo cómo Dios va a bregar contra aquellos que le han hecho la vida imposible a la iglesia. Recuerden que la iglesia es la esposa del Cordero. La Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero.
Y como es la esposa del Cordero, dice Pablo en Efesios que él la cuida, la protege. Y en cierta medida, espiritualmente hablando, eso está ocurriendo aquí. La podrán perseguir, la iglesia podrá pasar por el martirio, pero aún así dice el mismo Jesús que ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿A qué se refiere? A que Dios le va a preservar la salvación y va a cumplir lo que él ha prometido, que es que en el día que él venga, él va a resucitar a los creyentes y va a transformar a los creyentes vivos y tendremos un cuerpo perfecto por toda la eternidad. Ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. Eso es literal. Nos dice Gordon Fee en su comentario interesante lo siguiente. Eso es para mantenernos en contexto. ¿Saben cuál era el mar para los creyentes del primer siglo? El mar era el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Ese era el mar. Ellos no conocían el océano Atlántico, el Pacífico, el mar Mediterráneo y los otros brazos, ¿verdad? El Egeo y demás que están por ahí. Y la tierra para ellos era el contexto de la tierra de Asia, de la costa del Mediterráneo, Grecia, ¿verdad? Esa era la tierra. Así que ellos están entendiendo que todo eso se va a derramar en el contexto inmediato contra Roma, contra el imperio. Recuerden que Roma comerciaba mucho en el Mediterráneo. Su comercio era a base de barcos que venían de Italia, iban a diferentes puertos del Mediterráneo y de Asia Menor. Entonces, cuando dice ahí en una de las trompetas, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Ellos lo que están viendo es que Dios va a derramar un juicio sobre Roma y sobre los barcos, la marina mercante, ¿verdad? Y cuando vayamos al capítulo 18, vamos a ver que dice cuando Dios derrama el juicio definitivo sobre Roma, que los marineros se van a lamentar porque ya no van a poder comerciar con las naciones de la tierra. ¿Okay? O sea, están en ese contexto. Obviamente, eso es el cuadro inmediato que recibe el oyente original. Pero la intención de Dios no es que se quede ahí, sino que hay un componente escatológico. Sí, Dios va a juzgar a Roma. Sí, Dios va a juzgar la gran ramera, la bestia, que se expresa en ese momento histórico como Roma y como el emperador. Pero eso tiene también una proyección escatológica. O sea que al final de los días, antes de que Cristo venga, va a haber una serie de expresiones del justo juicio de Dios y de la ira de Dios cayendo sobre este mundo como preámbulo a la venida del Señor Jesucristo, quien dice la Biblia que cuando Él venga los cielos pasarán con gran estruendo, las potencias de los cielos serán conmovidas y los elementos ardiendo se fundirán. Eso lo dice claramente Pedro en su segunda carta. Así que me gusta Fee porque nos contextualiza, ¿verdad? La manera de que la iglesia primitiva, la iglesia original, los primeros receptores de esta carta, ven que ellos no están diciendo, wow, de aquí a 2000 años esto va a pasar. No, ellos están pensando, esto puede pasar.
y va a pasar de inmediato contra esa gente que nos está persiguiendo y que nos está haciendo daño. Y en efecto, nosotros sabemos, ¿verdad?, que siglos más tarde Roma, el Imperio Romano desapareció. Fueron atacados por los temibles nórdicos y otras naciones que los rodeaban. Finalmente, a través de los otomanos, el Imperio Bizantino, ¿verdad?, así que todo eso se dio históricamente, pero hay un componente escatológico futuro que se va a dar también. Y yo quiero decirle algo interesante que eso me provocó y me puse a buscar unos datos cuando dice que también vino esta estrella gigante y cayó sobre la tierra y contaminó las aguas dulces, el agua potable. La estrella se llamaba Ajenjo. Ajenjo quiere decir amargo, es veneno. Y que una tercera parte de la gente murió a causa de tomar esa agua venenosa. Pues yo encontré el agua potable. Vamos a buscar aquí todo el agua potable. El 30% de la población actualmente no tiene acceso a agua potable. El 30% de la población mundial, ¿ok?, no tiene acceso a agua potable. O sea, son 2.2 billones de personas, 2.200 millones de personas no tienen agua potable. Y como consecuencia, mueren anualmente solamente por no tener acceso a agua potable o tomar agua que no es potable. 780.000 personas anualmente mueren, según el informe de las Naciones Unidas, porque no tienen acceso a agua potable. Son un montón de gente. Y si a eso le suma los que mueren de hambre, los niños que mueren con las barrigas hinchadas, ¿verdad? Pues mira, estamos haciendo cosas actualmente que nos tienen que poner a pensar a nosotros. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa interesantísima que está disponible. Que el agua potable que existe en el mundo es un 3% de todo el agua que hay. Porque el 97% del agua es salada, es del mar. Y solamente el 3% es agua dulce, es agua dulce. Pero de ese 3% de agua dulce, el 70% de esa agua dulce, o sea, 7 por 3, 21, 2.1% del agua dulce, ¿sabe dónde está? Congelada en la Antártida. Está congelada en la Antártida. En el Polo Sur, abajo, en el continente antártico. Hay una capa de 6.600 pies de espesor que cubre todos los, creo que son 14.000 millas cuadradas de extensión, y ahí está atrapada esa agua dulce. Y si usted se pone a buscar, hay un montón de países interesados en la Antártica. ¿Por qué? Que va a ser la fuente de agua potable única del futuro. Es correcto. Y aparte de eso, se supone que debajo de ese continente existen riquezas minerales, petróleo, oro, metales preciosos, ahí debajo. Así que hay ese continente ahora mismo nadie lo puede explotar, nadie. Pero en el 2048 el pacto que hay entre las naciones para no tocarlo se va a renovar. Y entonces vamos a ver lo que pasa. O sea, lo que quiero traer con esto es que hay una serie de elementos y situaciones en el mundo que nos deben alertar, porque si eso es así, y en un futuro vamos a tener una situación de que el agua se va a contaminar
o por un juicio divino va a venir una situación de contaminación, pues va a haber mucha tensión en el mundo sobre qué vamos a hacer con esa agua que está allí. Yo quisiera una pausa, si es posible, de 1 minuto antes de que Giovanni se vaya. Dame una pausita ahí. Ella fue un momento al baño. Ella viene ahora. Ok, ella no viene te vayas todavía, Giovanni. Que es la que conoce. Sí, ok. Pues seguimos en lo que pasa es que tengo un compromiso con Giovanni. Así que estos son datos interesantes, ¿verdad? Pero están a tono con lo que nosotros estamos discutiendo aquí. ¿No es cierto? Así que debemos tomar en consideración toda esta información. Cuando suena la cuarta trompeta, hay una oscuridad. ¿Recuerdan la oscuridad que hubo en Éxodo, también como parte de las plagas que Dios envió contra Egipto? 3 días estuvo el país oscuro completamente, porque eso es también una expresión de juicio, ira y castigo de parte de Dios. Así que cuando Juan presenta ese tipo de situación, o está describiendo esos juicios, lo que está diciendo la iglesia, oye, Dios va a juzgar al mundo impenitente, ¿ok? Y de la misma manera que juzgó a Egipto, pero libró a el pueblo judío en tierra de Gosén, eso mismo va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios de justicia. Y Dios no dará por inocente al culpable. Y no hay, digamos, impunidad en el tribunal del Señor. Lo que se va a hacer es, porque técnicamente dice el perito técnico del Facebook Live, que se detiene la grabación y se hace otro segmento después de la interrupción. Está bien. Ok. Pues, algo muy breve. Después lo vuelven. ¿Ah? Ya. Sí, como tú quieras. Está en vivo. Estás en vivo. Todo por-